Estás a punto de escuchar un podcast patrocinado por la Fundación Caja Canarias y Gobierno de Canarias. Un programa de divulgación del patrimonio musical de Canarias. Visita nuestro archivo documental etnografiacanaria.com. Bienvenido a El Mentidero. Bueno, pues un saludo a todos los oyentes y a los que nos visitan vía vídeo, a este mentidero, a este podcast de Etnografía Canaria. Un saludo a Jonas García y Jonathan Rodríguez en la parte técnica. Y hoy tenemos una invitada, una entrevistada de súper lujo, porque tenemos con nosotros nada más y nada menos que a la maestra Mari Carmen González Reyes, de los Reyes del Portezuelo, cantadora, docente y, en definitiva, pues, un faro en todo esto que atañe a la etnografía. Muchas gracias. Muchas de nada. Repito, un honor tenerte aquí y un placer muy grande. Bueno, vamos a llevar la entrevista por la parte etnográfica, como hablábamos al principio fuera de micrófono, ya que pues evidentemente estamos en Etnografía Canaria y nos vamos a intentar ponernos nostálgicos y visitar las primeras etapas de tu dilatada trayectoria como cantadora. La primera pregunta es obligatoria y yo creo que es de mucho interés para la gente que te sigue y que en definitiva le interesa este tema. Y es la siguiente: ¿cuál es el cauce por el cual el folclore, o no digamos folclore, vamos a decir música, pues cuál es el cauce por el cual llega a tu vida? Podríamos hablar de alguna abuela quizás, o en general de todo el pueblo. Pues sí, en general mi abuela, mi madre, mi abuelo materno tenía una hermana que ha sido la matriarca de los Reyes del Portezuelo. Entonces, pues cuando yo era pequeña, en mi infancia, no había televisión. Eso era lo primero. La televisión en mi casa yo tenía 13 o 14 años. Entonces, sí había un televisor en la Sociedad Unión de Amigos del Portezuelo, que creo que es una de las más longevas que hay aquí en Tenerife. Entonces ahí nos reuníamos todo el barrio, todo el pueblo, pero yo no me acuerdo de no saber cantar, porque como mi abuela me cantaba de pequeña, me cantaba cosas y todo era folclore, porque todo lo que ella me cantaba, o canciones antiguas. Yeah. Como yo tenía paraguas para componer. Esa no la hacía, me dormía mi abuela con eso, ¿no? O sea, que prácticamente se podría decir que aprendiste a hablar y a cantar más o menos simultáneamente. Sí. Entonces íbamos a ensayar, nos reuníamos en la sociedad y claro, María, que era la matriarca de los Reyes, era hermana de mi abuelo materno, ¿no? María Reyes y mi abuelo era Florencio Reyes. Entonces ahí, pues, el que no va date cuenta que María tuvo 3 varones, creo, 3 o 4 varones, 2 hembras, y entonces todos sus hijos, nietos, todo, o sea, al final terminaba el que no bailaba, cantaba, tocaba, pero todos. Y los primos, como yo, por ejemplo, que no era directamente de ella, pero era nieta de un hermano de ella. O sea, después, alrededor de la familia, pues se hizo la agrupación folclórica de los Reyes del Portezuelo, que fue en Tegueste. Portezuelo pertenece a Tegueste. Entonces, en Tegueste fue el grupo que primero grabó un LP en Producciones Aries de Santa Cruz. Sí. Se podría decir que en este momento ustedes el folclore, quizás, repito, depende de en qué núcleo o en qué época, ni siquiera se refieren a él como folclore, sino música y ya está, porque folclore es una palabra relativamente reciente y tal, pero en cualquier caso se podría decir que el folclore está al propósito del entretenimiento en ese momento, ¿no? O sea, el que no bailaba, tocaba, cantaba, pero quizás no es ese reflejo de folclore de vitrina, de conservarlo en un estante y rescatar y todos estos verbos que salen ahora. No, lo nuestro era divertirnos para ir a actuar, a cantar, pues a la punta cuando era la fiesta de San Mateo, o a Bajamar, al Gran Poder, con los Rodríguez de Milán, que creo que también están medio enraizados con los Reyes, o sea, ahí había como una línea. Sí. Entonces, pues era para eso, para ir a las fiestas a cantar, para ir a las romerías.
Yo tengo de los años 68, yo tenía, pues mira, 15, 16 años por ahí, una foto en la Romería San Benito, en blanco y negro, con todos los reyes, ¿no? Con el grupo de los reyes. Y iba por ahí. Nada, nos reuníamos, por ejemplo, cuando era la fiesta del Portezuelo, pues venían los reyes, a lo mejor los parrandas, Parranda de taco. Sí, decíamos, los parrandas de taco. Fuera de micro, decíamos, o ya adelantábamos un poco, que este sistema que ahora está tan instaurado de grupos por barrios, por pueblos y tal, que quizás antes la cuestión de la familia pesaba un poco más, ¿no? Sí. Debemos hablar los Reyes del Portezuelo, los Rodríguez de Milán en Tejina, ¿no? ¿Quién más recuerdas de esa época? Los Ramos de la Punta. Evidentemente. Los parrandas de taco. San Andrés, en San Andrés había los de San Andrés se llamaban, Lita Franchi también estaba ahí. Yo me acuerdo que yo era una niña y ir a Lita Franchi. Yo tengo grabada de Lita Franchi una divino que no tiene nada que ver con lo divino de ahora. El divino conocido de... No tiene nada que ver. En fin, muy bonito. O sea, pero ves tú una evolución. Y las evoluciones también son bonitas, ¿no? Sí, o sea, sí. No es ni mejor ni peor. Exacto, ha evolucionado y muy bien. Yo no voy por la parte tan valorativa, sino simplemente describirlo, porque quizás damos por hecho los que estamos metidos en el mundo del folclore, que esto poco menos que ha sido así siempre, y quizás el sistema de asociaciones culturales y tal es una cosa más reciente de lo que pensamos, ¿no? En las fiestas no habían ni tómbolas, ni no se oía lo de la chochona, ni nada de eso. Nada, era el que vendía el helado lo llevaba en un carabuco, me acuerdo, de corcho, y entonces cantábamos en la plaza, en los sitios adecuados para la rondalla y el público, que la mayoría de las veces hasta la gente llevaba los bancos o las sillas de las casas y se sentaba. No había, el sonido no existía y era acústico, a pelo. Así. Y se oía perfecto. Y ahí se sabían las cositas. También había menos contaminación acústica en esa época que ahora, ¿no? Por supuesto, sí. ¿Y qué géneros se interpretaban? Porque es verdad que ahora mismo, como los grupos son de Tenerife o directamente de Canarias y tocan géneros de todas las islas y tal, pues asistimos a un catálogo de 150 canciones. Pero estoy seguro, por la discografía, de que en esa época cada uno tiraba más bien con su propio lista de 10 temitas y un poco se tiraba de esos 10 géneros, ¿no? ¿Ustedes qué solían interpretar? Nosotros, bueno, la Isa la Folía en la Malagueña no podía faltar seguidas y saltonas que iban enlazadas en esa época a la folía, porque se hacían concursos por las fiestas de mayo, sobre todo en Santa Cruz. En la Plaza de Toros se ponía el escenario en el centro y venían un grupo de cada isla. De Tenerife íbamos varios. Y ahí, ya te digo, no existía sonido, pero había una acústica en la Plaza de Toros. Muy buena. Sí, estupenda. Y entonces, pues, cada isla, lo esencial de cada isla, los de La Gomera o los del Hierro, no les oí nunca isas ni folías ni nada de eso. Claro. Sino lo suyo, como digo, cada uno lo suyo, ¿no? Y nosotros teníamos, pues, Berlina, la polca del ratón y el gato, ¿sabes? La polca mazurca de Tejina. La polca mazurca, sí. La polca de Osquita. Osquita era Óscar, el que después fue, que era un requintista espectacular y timplista también, de los isleños. Ah, ok. Óscar. Ahora hablamos de los isleños. Sí. Bueno, pues... nada, todo el mundo, las ropas que llevábamos, como decía, nos vestíamos de magos. En la zona de Santa Cruz y tal, era el justillo rojo. Y más abundaba más el color rojo en la falda y todo esto, que en la zona norte. En la zona norte abundaba más el negro. El negro. Sí. Interesante. Había familias, la nuestra igual no, pero los Rodríguez Milán, por ejemplo, se iban al Puerto de la Cruz, a los hoteles, y se ganaban su dinero en los hoteles. Sobresueldo ahí. Sí. Y ahora nombrabas al requintista, a Óscar, y esto enlaza con una pregunta que también pues, me interesa mucho, sobre todo para nuestra página, que tiene una faceta organológica, es decir, aquella que aborda el tema de los instrumentos musicales, pues una faceta muy desarrollada. Y muchas veces damos por hecho que las parrandas tienen bombo, que tienen tambor, que las parrandas tienen no sé cuántos instrumentos de percusión y tal. Y poco a poco vamos averiguando cómo realmente los formatos eran escuetos y sencillos y no tenían por qué coincidir de una familia a otra o de un pueblo a otro. ¿Qué instrumentos recuerdas tú en ese momento? Yo recuerdo el laúd bandurria
guitarras timple, lo de percusión, la pandereta, algún bombo. ¿Y tú sabes dónde se utilizaban más? Después, por ejemplo, el violín, el acordeón. El grupo de folclore de allí, y yo creo que en todas las familias, en todos los núcleos, cuando llegaba, por ejemplo, Navidad, era el mismo grupo, pero a lo mejor con más vecinos que el que tocaba el violín se añadía. Sí, se añadía porque nosotros teníamos gente, el que tocaba el acordeón también, pero ya no se llamaba la rondalla de los Reyes. Claro. Era la tanda. La tanda de los La divinos. tanda. Entonces, tú vas con la tanda, esta noche vamos con la tanda. Sabíamos que eran los divinos. Tanto, mira, en todo, todavía en Tejina está lo de los Reyes. Sí. Bueno, pues en el Portezuelo hasta hace poco, yo recuerdo que Tomás, el de las costillas, Sí. era el pastor principal y pegaba el silbido, y porque había... Que recordemos, perdón, el que da inicio a la tanda, ese silbido. Sí. Okay. Primero había una serie de las niñas y la adolescente se vestían de ángeles, de pastores, la Virgen María, tal y cual. Entonces empezaban los ángeles en la puerta de la iglesia. Fíjate si no había contaminación, que desde la puerta de la iglesia estaba toda la plaza y todo el camino del Portezuelo, por ejemplo, ¿no? Lleno de gente. Y ellas empezaban a hablar de la Biblia. Claro, textos litúrgicos. Y todo era en poesía, ¿no? Yo recuerdo, yo tendría en esa época 6, 7 años, no tenía más. Y empezaba el primer ángel a decir, las primeras palabras eran: el primer hombre formó del terrestre barro inmundo y creó al hombre. Bueno, era impresionante. Yo me estoy poniendo con los pelos de gallina. Y de ahí se llegaba a que nacía Jesús, ¿no? Y entonces le decía al pastor, entonces decía el pastor, que en este caso era este hombre: ángel divino y hermoso, nos guiará tu cariño a ese lugar tan divino, a ver a ese niño tan radiante y tan hermoso. Y entonces el ángel le decía: sí, pastor, seguidme, os guiaré. Y él hacía, silbaba, y entonces la tanda empezaba, tarararán, tararán, tirarirarán, tararán. Esa Isa era la una que Isita de era Navidad, diferente a la de la rondalla. Qué curioso esto, ¿sabes? Maravilloso. Entonces entraba todo el mundo a la iglesia, bueno, los niños recitábamos versos todo el mundo. La verdad que hacemos un llamamiento desde aquí a los que nos estén viendo y escuchando que hay que intentar involucrarse en este tipo de cosas. Entrevistamos a José Manuel Ramos hace unos meses y nos comentaba que la tanda de lo divino en La Punta pues sigue en pie, por suerte, pero que adolece de tener un tejido de participantes resistente y duro, que no perdamos este tipo de cosas. No. Además, en la página, para aquellos que quieran ampliar conocimiento sobre esto, pues tenemos la entrada dentro de la parte de las fases de los géneros musicales, que habla de las loas, que es un género muy emparentado con esto que estamos hablando. Viene una representación teatralizada por parte del pueblo en el ámbito de la iglesia, pero por parte del pueblo, que es un matiz muy interesante, ¿no? Y al final, repito, son expresiones emparentadas que tenemos que intentar primero saber en qué consiste, saber que existen, y ya, una vez te toque de cerca, pues oye, participa, ayuda, no siempre vas a poder... En mi libro de Cántame hay loas a la Virgen del Socorro, porque hasta hace poco, hasta antes del COVID, la Virgen del Socorro subía cada 3 años a la Padilla, al Portezuelo, a toda la zona de... Sí, una peregrinación ahí. Sí, y entonces yo le hice loa a la Virgen del Socorro, tanto cuando subía, cuando ya se marchaba otra vez para... Sí, de todo lo que pasaba, de todo lo que... Qué bueno. Que acontece ahí en ese... Qué bueno. Sí. Menos mal que quedan registros así, claro, cosas así. Cositas para no dejar escapar estas cosas tan entrañables. Sí, porque además realmente es un mirlo blanco, es algo especial, sí, que en muchas zonas del continente
en lo que ahora se conoce, se suele llamar como efecto Galápagos, esas cosas que se pierden en el continente y en las periferias se mantienen, que seguramente mucha gente en León o en otras provincias diría, qué pena que se perdió esta expresión, qué pena que no quede ningún usuario vivo. Y aquí tenemos un montón de usuarios todavía, no esperemos a que sea tarde, ¿no? Yo recuerdo que cuando era pequeña, vestitas, además que íbamos todas, llevábamos la cestita con los nardos que se cogían en el jardín de las casas. Como un aguinaldo. Las tortitas de manteca que hacían nuestras abuelas. Se respiraba un ambiente tan espectacular que yo quisiera que mi nieta viviera lo mínimo de esa expresión. Claro. Lo mínimo que yo sentía, pero es imposible. Ahora mismo es imposible. Yo le intento inculcar todo lo que puedo, pero... Sí, pero salvo que tengas ese privilegio de crecer en una familia en la que esto sea estilado, es verdad que son realidades que se nos quedan lejos a muchos. Por eso creo que, bueno, esto no va a solucionarlo y proyectos divulgativos no creo que lo solucionen, pero por lo menos, mira, ahí estuvo. Lo ponemos cerca para que la gente pues pueda saber que existió y que eso estuvo ahí, ¿no? Sí. Vale, me interesa un poco saber algo de tus mayores, en el sentido estrictamente musical. Es decir, ¿qué cantadores recuerdas tú en tus primeros estadios que ya eran nombrados con reverencia, ¿no? A lo mejor cuando tú tenías pues, entre 15 y 25 años, Mengano, que es famoso, que es de San Benito, Sinclano, que es famoso, que es de tal sitio. ¿Qué nombres te viene a la cabeza? ¿Te viene alguno? Sí, montones. Pues me gustaría tenía escucharlo. muchos referentes porque escuchábamos y además nos juntábamos. Para escuchar. Yo tengo para mí Calaya Rodríguez. Para mí Calaya Rodríguez, yo a cada una de mis referentes les tengo un calificativo, ¿no? Entonces Calaya para mí era como el primer aceite de oliva que sale de la molida del agua. Es como el aceite pura virgen cantando folclore. Es auténtico, o sea, era la casta. Sí. Es verdad pura. Sí. Después Olga Ramos para mí era como la elegancia, ¿no? Era la elegancia en el escenario. Y Olga Ramos me enseñó muchas cosas de lo que sí hay que hacer y de lo que no hay que hacer en el escenario. Y cuando tú estás vestido con la ropa tradicional, cómo debes actuar, tanto en el escenario como cuando te bajas del escenario, que sigues estando con tu vestimenta. Sigue siendo tú. Sí, exacto. A Consuelito. Consuelito era un ángel. Cantando. Consuelo, apellido. La conocíamos por Consuelito, Consuelito, la de Santa Cruz. Sí. Era de Santa Cruz, ella vendía pescado y lo vendía cantando. Y la gente para escucharla cantar le pedía pescado para escucharla cantar. Sí, Consuelito era bastante mayor, pero cantaba como Los Ángeles. Aurora Alemán, que también era más o menos de la misma edad que Consuelito, estaban en la misma, en el mismo, era el hogar del pensionista en Santa Cruz, y allí hacían su fiesta, y bueno, maravilloso. Se armaban y yo iba, claro. Pitotes importantes, ¿no? Sí. Qué guay. Sí. Vale. Me queda alguna más. Por supuesto, María Mérida. Bueno. Maestra de maestras. María Mérida, el corazón profundo del alma canaria. Sí, María Mérida, tremenda. Hasta los últimos años estuve al lado de ella. ¿Qué generación? O sea, a veces yo me siento afortunada. Hombre, es que de haber bebido tú eres de toda esa fuente. Sí, y eres parte de eso. Bueno, yo soy más jovencita de aquella. Eres más joven, pero has convivido con todas ellas. Sí, o sea, que al final estás en un punto bisagra que para alguien como yo, que por ejemplo lo que queremos es sacar información, para mí es un caramelo. O sea, para mí hay un montón de información a la que yo no tuve acceso por generación, que a través de ti me llega, vamos, estupendamente bien. Y Mari Carmen Mulet también, mi gran amiga del alma, Mari Carmen Mulet, que hemos hecho cosas juntas y ha sido una voz, vamos, privilegiada y sí. Ay, espera, ¿sí? Perdona, que se me queda algo detrás, porque para mí fue algo espectacular, una mujer que pese a su, o sea, tenía, muy particular, era ella. Su estilo, su voz, y también me llevaba muy bien con ella, era, vamos, África Alonso. África Alonso. África Alonso. Que era un disco con los Rodríguez de Milán. Sí, lo digitalizamos hace poco y ya lo tenemos ahí. Incluso participó alguna vez con nosotros en la parranda de cantadores, África Alonso. Es verdad. Yo creo que yo de niño
de niño pequeño, fui una vez a verles y estaba África Alonso, cantó las Indias Manchegas, Sí, cantó una folía y alguna cosilla más. sí. Pues sí, la verdad que podemos presumir los canarios, o por lo menos en Tenerife podemos presumir de que hemos tenido un siglo XX Después de hombres fuerte. habían también grandes cantadores, como era, por ejemplo, en San Andrés estaba el tío y el sobrino. Centinela, Pepe Sí. Centinela. No, eso no, No, San esos Andrés. son de la punta. Tienes razón, es la punta, perdón. Los de San Andrés era, no me acuerdo de los nombres yo. No me acuerdo del nombre. El otro día lo vi cuando lo de Juan Enrique, pero no me acuerdo del nombre. Estaban en los Melián, estaban por ahí, estaba por ahí Valentín mira, Guanche, estaba por ahí. estaba Valentín Guanche, pero no era tan mayor como, Claro. por ejemplo, Reynero Febles. Ah, Para mí Reynero Febles fue una maravilla de cantador de Santa Cruz. ¿y qué dejó grabado él? Perdón que, que te corte. Pues él tiene varias cosas grabadas. ¿Con la Y por agrupación ejemplo, de San Andrés? por ejemplo, conmigo, los dos grabamos. Esto es una anécdota muy importante también que se puede dejar para el futuro. La Filarmónica Nifunifá, en un momento, se hizo un LP de folclore. Los que hacían las letras de las murgas hicieron estribillos, todo, para hacer ellos su LP que se llamó Tajinaste. Y está el LP Tajinaste, existe, ¿no? Y entonces Reynero Febles y yo cantamos con la Nifunifá. Ellos hicieron su rondalla y cantamos pues y zanfolías malagueñas, y ellos hicieron polka. Un poco de todo. Sí, Fue la sí. entrevista. Bueno, si me oyes cantar ahí, Era otra época, me imagino, claro. Bueno, yo te he escuchado, además, tu voz la he escuchado en diferentes etapas. edades. Claro, evidentemente. Evidentemente en la retina tenemos muchos, los que nos gusta consumir folclore habitualmente, o música tradicional, porque ahora vamos a abrir un melón importante aquí, que es toda la etapa que tiene que ver con los majuelos. Sí. A ti se te puede conocer, evidentemente, por la rondalla o la agrupación de los Reyes, por los isleños, pero es verdad que a muchísima gente le llegan en los años 70 y 80 también vía los majuelos, que es un grupo, recordemos, un grupo que roza, que supera las 6 décadas de historia ya, que además sigue activo y al cual pues tú perteneciste en un momento en el que pasa por una edad dorada absoluta e indiscutible, un nivel de producción musical que muchas veces trascendió al repertorio canario, con un nivel de desarrollo de pulcritud absolutamente reseñable, ¿no? Teníamos por ahí a Juan Enrique García, que en paz descanse, teníamos por ahí a Manolo Gándara y por supuestísimo, bueno, mucha más gente más, estaba Monsi y demás, pero... Y Maribel. Pero muchísima gente, yo creo que todos los que nos dedicamos un poco a esto, nos gusta esto, tenemos en la cabeza tu voz en el disco Magua y en otras grabaciones de televisión que se desarrollaron en esa época. Bueno, de hecho hay quien dice que el álbum Magua un poco cambia la historia de la música hecha en Canarias, en el sentido de que inaugura una tendencia de hacer música sudamericana que evidentemente los sabandeños pues llevó a su máxima expresión, y detrás de ellos pues muchísima más gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué puedes contarnos de tu paso con los majuelos? ¿Estás de acuerdo con esta afirmación que hago sobre el álbum Magua? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El álbum Magua fue precioso. Aunque la historia de Ángel Guimerá, ahí estuvimos, tal vez no hicimos tanta música sudamericana, pero fue como el principio de más. Yo les llamaba zarzuelas canarias porque era, una zarzuela canaria, música, acción, habían luchadores luchando, la gente bailando, la turronera vendiendo, los otros bebiendo ahí en las mesas, en el bar. Bailando, cantando. Una macroproducción de corte folclórico. Es importante eso, aclarar que ahora los espectáculos folclóricos pues son muy habituales, pero Majuelos fue pionero en ese sentido, ¿no? El Maguas tal vez fue, como fue la intro, yo creo que gustó mucho la
a ver cómo te lo explico. Antes hacíamos habaneras, malagueña, folía, isa. Aquí se mezcló y se hizo una, no me sale la palabra, malagueña, habanera o habanera, malagueña, habanera. O sea, se hizo como folía, seguida y saltona. Sí. Pues una unión y gustó. Eso gustó. Se hibridaron y además, realmente los hablando repertorios. del mismo tema sobre el tema principal del teatro, de la obra Magua. Y San Telmo contra viento y marea. Y San Telmo, sí, eso fue esencial. Espectacular. Ahora es muy habitual ver espectáculos de folclore con iluminación, con guión, con narrador, con tal. Es importante aclarar que los pioneros en todo ese tipo de producción, entre otros, vamos a poner el disclaimer, como se dice ahora, es Los Majuelos. Ahora damos por hecho un espectáculo con contenido folclórico, pero realmente habría que ver cómo se habrían desarrollado las cosas si ustedes no hubieran puesto esa pica en Flandes, ¿no? Sí, también tuvimos a Sergio García, que fue, vamos, era lo más en espectáculos de ese tipo, y lo bordaba. La dirección musical en esa época, Juan López y Rafael Lorenzo de alguna manera aportaba también parte creativa, ¿no? Sí, mucha letra. Mucha letra, sí. Estupendo. ¿Qué otros colectivos previos y posteriores a Majuelos, sin entrar en el obvio, por el que te vamos a preguntar luego, que es la parranda Cantadores, recuerdas? Antes avanzábamos los isleños por ahí. Sí. Los isleños éramos ellos 4 y yo, ¿no? Que hicimos algo como un paréntesis, un Kit Kat dentro de mi vida, porque ellos querían grabar conmigo y bueno, pues hicimos ese pequeño disco, pero a ver, no tenía más actuaciones como con los Majuelos y con los demás grupos, pero fue como que quedó algo ahí para la posteridad. Sí. Para la posteridad, sí. Y muy especial y en un formato muy interesante. Sí, porque Óscar era también un gran músico en aquella época. Sí. Muy divertido, la actividad me lo parece, coincidir con compañeros entre pueblos y tal. Sí. Es un queme, que duda cabe. Pero sí, estuvo. Fue algo que no se ha vuelto a repetir. Pero es que, claro, Díaz Cutillas, hombre, fue un bien lo merecía, ¿no? Sí. ¿Tú sientes que en ese momento que quizás los folclores dejan de entenderse de núcleos sociales y geográficos más pequeños a núcleos sociales y geográficos más grandes hasta terminar con una entidad de archipiélago y de comunidad? Me explico. Al principio estamos hablando de una familia, luego el portezuelo, y ya pues en esta situación que me comentas de Nanino, pues ya coincidir con cantadores de todas las islas y crear una comunidad de alguna manera, asentar una comunidad mayor. Había una comunidad preciosa, además estupenda, porque lo que no unían los políticos lo uníamos los folcloristas. Sí. Por ejemplo, Pedro Lino, Dacio Ferrera, está María Mérida. Claro, es que estás comentando todo un Olimpo. Mari Sánchez, cuando nos juntábamos en un programa de Nanino o nos íbamos a Las Palmas o ellos venían aquí, éramos como una familia. O sea, éramos una familia enorme y siguió, o sea, eso todavía ha seguido. Yo con la gente, por ejemplo, de Lanzarote, de los Corujos, o con la gente de Fuerteventura, hay lazos que nos han unido desde esa época. Y me da pena porque se está perdiendo. Puede ser. Se está perdiendo, ¿sabes? Pues entrando en esta línea de cosas que inevitablemente se van perdiendo, yo no quiero caer en nostalgia, digamos. Solo me gusta caer en nostalgia cuando aportan algo, pero es inevitable que hay cosas que se están perdiendo y eso hay que decirlo como es. Entonces, hay quien dice que en la actualidad existe una tendencia a que los cantadores se copien estilos y letras, con la consiguiente pérdida de variedad. Y la pregunta sería, primero, ¿estás de acuerdo con esta creencia? Y segundo, una pregunta la cual yo conozco la respuesta, pero tengo que hacerla. ¿Eres de las que hace sus propias coplas? Bueno, la primera pregunta, es verdad que antes sin ver quién era la persona que estaba cantando, sabíamos quién era por su estilo y por su voz, claro. Y que
yo sé que por los medios que tenemos, gracias a Dios, los medios, todos, no solo televisión, sino por todos los medios que tenemos, pues se copia mucho. Pero bueno, a mí me encanta que yo estoy viendo la tele y oigo a una persona joven o no tan joven escuchando cantar una copla mía y me encanta. Eso es la mayor alegría, el mayor homenaje que me puede hacer una persona, cantar una copla mía, ¿no? Hombre, claro. Y si después encima oigo a gente que pues a lo mejor copia algo de mi estilo, no todo, sino algo, alguna terminación, ay, qué bueno, mira, tal. Pues sí, pues me encanta, a mí me gusta. Yo creo una lectura sana la que Sí. hace, sinceramente. Sí, me gusta. Porque también en un mundo en el que evidentemente no todos podemos tener referentes familiares, Claro. no todos nuestros padres cantan, no toda la gente a la que le gusta el folclore viene de una familia de cantadores o de un núcleo urbano o rural lleno de cantadores, pues por lo menos tener buenos ídolos, ¿no? Ya que vamos a copiar, pues no copiemos todos la misma folía del mismo cantador del mismo disco famoso. Vamos a investigar, vamos a conocer cantadoras y cantadores. Lo que sí se ha perdido un poco es el estilo de cada isla. Yo veo, por ejemplo, el Lanzarote sigue conservando su estilo conejero. La gente de Malpaís de la Corona, los Corujos, toda esta se sigue, en Fuerteventura pues también. Sí, en Tetir tenemos también, cantadores que todavía con el rejo. Sí, ahí, o sea, La Gomera y Hierro son aparte, pero entre La Palma todavía tiene algunas cosas, pero entre Tenerife y Gran Canaria ahí se ha mezclado mucho. Se ha difuminado. Claro. Pero todavía hay gente que tiene la raíz de aquí y gente que tiene la raíz de allá. Pues sí. Pues sí. Yo creo que es muy interesante lo que comentas. Pero bueno, la diversidad. Sí, evidentemente. Pero sí que es verdad que quizás podemos hacer autocrítica, una generación a la que pertenezco, de que a veces, si me permiten la expresión, hemos sido poco frikis. ¿Vale? Ya que la palabra está en la RAE, vamos a emplearla. Hemos sido poco cafeteros a la hora de descubrir, explorar e investigar y recopilar manierismos, estilos, coplas, cantares, ¿por qué no? Claro que sí. En otras islas quizás han tenido más asertividad en ese aspecto. Y recordemos que Tenerife es quizás una de las islas, por una cuestión meramente de población y demás, que más estilos y cantadores ha exportado al plano de la música canaria. Entonces, no perdamos escuchar a un puntero y decir, ese es puntero. No perdamos eso, ¿verdad? Sí. Hombre, la casta de José Manuel, ojalá que siga teniendo seguidores, ¿no? El otro día me alegré mucho viéndolo, además con su traje de comarca puesto, cantando. Sí, el espectáculo de Añate puede ser. Espectacular. Pues no sé si fue Dañate, sé que lo vi en Facebook y me alegré muchísimo. Sí, porque parece que le tenemos fobia a nuestros trajes canarios. Yo fui a un homenaje de Nanino, Tías Cutillas, que le hicieron hace 2 años. Danilo, Tías Cutillas, parranda con músicos de todas las islas, cantadores de casi todas las islas también. Un cuadro de baile de Gran Canaria y todo el mundo de calle. Bueno. Pues yo, ahora que estoy hablando para todo el público, yo prefiero que esas cosas no ocurran, porque ya que estamos con Nanino, con nuestro folclore, por favor, sí. La vestimenta, ¿por qué no? Es que le tenemos como, de ropa de mago, no. Sí, yo sí siento, yo también lo he visto, pese a estar en otra generación, y hacerlo yo también he bien, visto esto. Y además vestirnos bien. Bien. Sí. Siempre es verdad que existe cierto estigma de como, sí. Yo como voy a vestir de mago yo y tal. Oye, pues mira, pues no me imagino yo a un cantador flamenco con vértigo a ponerse su traje flamenco. Y a nosotros es que vamos a cantar con un grupo de folclore. Yo canté el año pasado con un grupo de folclore ahí y le pregunté, mira, vamos a cantar, ustedes van a ir vestidos de mago, sí, y el grupo del baile también, sí, y los cantadores, pues no los hemos preguntado. Yo voy a ir vestida como ustedes, yo voy a ir vestida de maga, con mi traje de campesina. Los demás no se lo harán, pero yo voy a ir porque por respeto a ustedes y por respeto a lo que voy a cantar y por respeto al público. Sí, hasta fueron todos vestidos de
De mago. De mago. Qué bueno. Sí, es que hasta, claro, hasta a es nivel escénico, que todo el mundo esté más o menos en un mismo código, ¿no? O sea, No. ya ni siquiera a nivel etnográfico. ¿Por de qué que... los cantadores no? A cuenta de Exacto, por sí, qué sí. no. Si voy a cantar folclore. Sí, desde luego que sí. Sí. Bueno, volviendo a esto que hablábamos de las diferencias de estilos y demás, ¿tú sabrías decirme ahora mismo, si es que no, ¿sabrías decirme ahora mismo algún gesto, manierismo, algún deje que diferenciara, por ejemplo, a un tejinero de alguien del sur, a una persona de Tegueste que te queda muy cercano, con a lo mejor gente más urbanita, más lagunera, más santacrucera? ¿O sabrías decirme qué elementos o qué características al escucharlas tú dirías, ese es del Portesur? Por ejemplo, yo te puedo hablar, y además lo asocio con el medio en que viven. El folclore de la punta, dedicados al mar, a la pesca, a la tranquilidad, al vaivén de las olas, tú ves que es un folclore tranquilo, relajado. Te vas al lado, Rodríguez de Milán. ¿Cuáles eran de qué vivían? ¿Cuáles eran sus medios de vida? Sembrar, plantar, cebolla, agricultura. Venga, iban cantando, iban deprisa cantando y tal, y sembrando, y no pescaban, sino se dedicaban a otra cosa, y el canto es más vivo, es más, y eso yo creo que enérgico. El medio en que viven tiene que ver con la forma, sí. Los ríos portezuelos parranderos, siempre bodegueros, ¿no? De la zona del vino, la zona de la viticultura. Claro. Y se nota, o sea, yo pienso que igual que los parrandas de taco, ¿sabes? Es un estilo que depende de la zona en que vives, a lo que te dedicas. Yo pienso que sí. Incluso a personas mayores que han vivido ahí, que han dejado, como Lita Franchi, que ha dejado. El estilo de Lita Franchi es una pena que se haya perdido el estilo de esa mujer, y el de Reinero Febles. Yo he hablado con cantadores de Santa Cruz y buenísimos cantadores de Santa Cruz jóvenes. Le he dicho, el estilo de Reinero Febles no se puede perder. Métele mano a eso. El estilo de Hito, el abuelo de Javier Hernández, sí, no se puede perder, y se está perdiendo. Pero bueno. Bueno, vamos a seguir avanzando, que si no nos va a quedar la entrevista de 5 horas. Ay, no. Dice, a finales de los 90 se estrenaba el programa Cantadores, ¿no? Más adelante surge la parranda de cantadores, y allí coinciden sobre el escenario cantadores de la talla de gente que ya hemos nombrado, como Olga Ramos, Melquiades Cruz, que todavía no lo habíamos nombrado, Calaya Rodríguez de Milán, Dacio Ferrera y evidentemente tú. ¿Crees que este puede ser el primer proyecto dedicado explícitamente a loar esa figura del cantador tradicional único, especial, que cuando canta nos habla de su pueblo, de su familia, de los dejes de su entorno? Sin lugar a duda, cada uno de nosotros, que antes nombré un montón de cantadores, pero claro, yo creo que Dacio Ferrera y Melquiades Cruz necesariamente, aunque no los nombremos, están ahí. Sí, o sea, claro, son gente, obviamente. son iconos que no se van a olvidar, siempre estarán. Y la afluencia de público que iba cuando la parranda cantaba, cuando actuaba la parranda, era por eso, porque cada cantador teníamos nuestro público diferente, y como éramos 8, 7, 9 cantadores. Bueno, aprovechamos, nombramos a los demás: Juanma Padrón, Candelaria González, Héctor González, por supuesto José Manuel Ramos y su madre. Estuvo Rosa Fabiola Ramos, Socas también. Fabiola. Héctor González, estuvo Calaya Rodríguez de Milán. Sí. Hicieron varios encuentros infantiles de solistas, no sé si te acuerdas, sí, en el Cristo. Sí. Encima, además de todo lo que hacían, de alguna manera ponían un pie en la infancia, que yo creo que es una asignatura pendiente en general del mundo del folclore. Quizás acostumbrados a que sucediera de manera natural, pues pocas veces hemos puesto un pie en la infancia, y por ahí pasa el futuro. Sí. Por supuesto, reconocer a la AFU, ese trabajo que hacía Cito Mesa, lo nombrabas tú antes, siempre también trabajando con la infancia, sí, los campitos. Ahí está. O sea, que se han hecho cosas muy bien, pero que si esto tiene futuro pasa por ahí, ¿verdad? Sí. Hay aquí una cuestión muy interesante, y es que en estos ejemplos de cantadores que acabamos de citar, observamos son folcloristas que de alguna manera cargan consigo también la etiqueta de informantes, sobre todo para nosotros que llegamos después a ver qué ha pasado.
En el siglo XX, porque muchas veces lo damos por hecho o sobreentendemos cosas que quizás no han sido tales. Entonces, de alguna manera, yo siento con ustedes que hay una especie de dicotomía en el sentido de que ustedes son folcloristas que vienen de la mata directamente, pero luego han llevado a cabo una carrera profesional. Entonces, la pregunta sería, ¿esta dicotomía es contradictoria? ¿Es posible? ¿Pueden convivir ambos paradigmas de una manera armoniosa? ¿O crees que en un momento dado esa carrera profesional en el medio escénico puede de alguna manera tergiversar lo primero que se aprende en el nicho de la infancia? ¿O al contrario, lo ha de alguna manera promocionado, lo ha agrandado? Totalmente. Yo, por ejemplo, todavía estoy creciendo. O sea, dentro del folclore, tú tienes la raíz, tienes tu base, pero claro, además yo me abro a todo, a la evolución del folclore, a la evolución de toda esta gente joven y por supuesto, de la parranda de los Reyes, o la parranda que era la agrupación de los Reyes, a la parranda de cantadores que eran pura sangre, aquellos coros de hombres atrás, o sea, ahí, vamos, una evolución tremenda. Claro. Y a mí, particularmente, aprendí mucho, me benefició y, vamos, para mí fue genial. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, ya vamos acabando con esta entrevista, pero es obligatorio preguntarte por tu experiencia en América. Al final esta plataforma está orientada al ámbito internacional. Muy prontito seguramente la tendremos en inglés, sin el traductor de Google, sino directamente en inglés. Y aparte pues nos consta que algunos usuarios pues nos llegan desde otras zonas hispanohablantes, como puede ser Sudamérica. Entonces, ¿cómo es tu experiencia en América? Creo que estuviste en Luisiana, sí. no sé si en Nueva Orleans y demás. ¿Cómo se vive el folclore por parte del canario que está allí, del descendiente de canario que está allí, que como sabemos pues hay colonias de canarios importantes en San Antonio, Texas, Luisiana, Nueva Orleans, etcétera? Y cómo vive el folclore canario el absoluto outsider, ¿no? Esa persona que no tiene nada que ver con nuestra cultura. La colonia de canarios que hay en San Bernard, en Nueva Orleans, tenía una canariedad tan grande dentro. Date cuenta que son la cuarta o quinta generación de los primeros pobladores que llegaron allí. Pero tienen todo tan bien guardado y lo aman tanto que tienen un museo donde una tacita de café que le falta media taza o un platito que está espoleado por un lado, lo tienen como una reliquia, tesoro, de sus canarios que estuvieron allí. Y es tanto el amor que nos tienen que no nos dejan, nos invitan a todo. Lo mejor para nosotros. Yo me sentí... Muy buenos anfitriones ellos. Nos trataron como a dioses, como a reyes. Fue tremendo. A mí me habían contado, bueno, ellos son muy amables, pero por lo menos no sé cuándo fue, o cuando fueron ustedes, no sé cómo fueron, cuando fuimos nosotros, fue espectacular. No, yo personalmente no tuve la suerte de ir. Porque... Conocimos allí a varias personas que todavía hablaban canario. El canario mezclado con el inglés, que es una cosa que me encanta también. Había un señor, Glenn habla inglés. Mezclado ya. No, habla inglés. Pero el otro señor que además tenía una botella de ron miel guardada desde el año anterior para cuando fuéramos nosotros. Y él hablaba canario, no hablaba ni chapurreado ni castellano, no, él hablaba canario. Dice, me está dando una rabia porque mi mujer lo está perdiendo, el canario, y mi hijo ya lo perdió y no quiero que lo pierda. Claro, ¿sabes? Bueno, antes fuera de micrófono, yo ya mi cabeza arrancó a escuchar cosas que creo que son interesantes para los oyentes, así que no voy a perder la oportunidad y voy a volver a preguntarte. Nos decías que tú entendías el folclore en dos partes. Entendemos que en dos épocas y un punto de inflexión en medio. ¿Cuáles son? Antes de los sabandeños. Sí. Donde están las familias, núcleos folclóricos de cada pueblo, y la sección femenina. Sobre todo en Santa Cruz, ¿no? En la capital, de donde estaba la sección femenina, y después de los sabandeños. O sea, los sabandeños, para mí, es un exponente claro de las dos partes de lo que era el folclore, cómo se estructuraba, no cómo era, cómo se estructuraba, porque después de los sabandeños empieza a surgir grupos y, vamos,
espectacular, que para mí me parece, vamos, Sí, no valoramos, fue pero genial. que el cambio existió. Fue, por supuesto. Ya. Digamos que de alguna manera se podría entender que antes del fenómeno sabandeño, que para los que no lo sepan, pues es un fenómeno absolutamente masivo, internacional, encima muy longevo, y es un fenómeno, no se puede entender la música canaria de ningún género sin evidentemente ello, conocer algo que es el fenómeno de los sabandeños. Después aparecieron los chincaneiros. Chincanairos, Nico. Los chincaneiros. Y todos los demás grupos que han ido apareciendo, sobre todo por el norte. Se podría decir que previo al fenómeno sabandeño, el folclore se producía de una manera quizás más familiar, más rural, más pueblerina, más cerrada en algunos aspectos, y era una cosa que se aprendía de oídos. Y después del fenómeno sabandeño eso se extiende como la pólvora, se propaga y pasa a suceder con el tiempo libre en centros de ciudadanos, de oídas, más que de oído, ¿no? De un tío que aprendió de un disco y a raíz de eso, de alguna manera, entramos en una afección que es la estandarización. Se estandariza. Te cuenta que ya después empezó, ya empezó a haber sonido. Existían ya los micrófonos, los altavoces, ya llegó el sonido, aunque rudimentario, pero llegó. Fue evolucionando hasta que, vamos, yo ahora me quedo, cuando subo al escenario y veo tantos micrófonos, tanta pastilla, tanto cable, digo, madre mía. Sí. Lo que hemos caminado. Pero siguen habiendo fallos. Yo recuerdo otra anécdota de me acuerdo una vez que estuvimos en Francia. Estábamos en Francia, no, mentira, no fue en Francia. Estuvimos en Bilbao, en una Fitur en Bilbao. Y nada, entramos en un salón enorme y el sonido como que no daba. Muchos micrófonos, muchos altavoces, pero eran pitos y tal, y no, el señor de la mesa no conectaba con lo verdadero. Entonces el director, en aquella época, Juan López, dijo, señores, bajamos los micrófonos a tierra, todo el mundo hizo, bajamos todos los micrófonos y cantamos sin sonido. Fue espectacular. Claro, qué bueno. Bueno, pues vamos a terminar ya con la entrevista, y la última pregunta es, digamos que es un poco más de recreo, incluso si me lo permite, que es, si te apeteciera contestarla, ¿qué consejo darías tú a una cantadora que hay ahora con 14 años, que le encanta el folclore, que tenga decidido que este es su rollo, si me permites la palabra otra vez? ¿Qué consejo le darías? ¿Cuáles deberían ser sus prioridades? Bueno, 14, 15 años, que si ya tienen la voz madurita, mi primer consejo es que no imite a nadie. Que ella cante como le salga, como ella lo sienta, que lo sienta. Es muy importante, yo veo cantadores y cantadoras con copla, o sea, que están cantando con la copla delante. Yo no podría cantar una folía malagueña, lo que fuera, una isa, con la copla delante. Yo, te estoy hablando yo, Carmen González, yo me leo la copla. Todavía hoy, yo me leo la copla, me la interiorizo, me la aprendo de memoria, me la interiorizo y la interpreto. De ninguna manera puedo estarla leyendo porque no la podría interpretar, ni la podría interiorizar. Claro. Entonces, eso es muy importante en una cantadora, en un cantador. Sí. También, apréndete la copla, interioriza la que quieres tú expresar con esto, pues. Venga ahí. Y ensayo y doy matices, pues aquí tengo que subir, aquí bajar. Te cuento otra anécdota. Los amigos de Rumantela celebran ahora el 25 aniversario el día 13. Me invitaron a ir. Me mandaron una copla para unas folías que tienen ellos especiales. Además, una cuarteta, una sexteta, una copla de 6 versos. Y la llevo ensayando ya 2 semanas porque quiero darle. Y primero me la aprendí. Y es que yo no puedo ir con un papel delante a cantar una copla. Ese es el primer consejo que yo le daría. Que no imitaran a nadie, que disfrutaran cantándola, porque si nosotros disfrutamos, el público disfruta. Bueno, ha hablado la voz de la sabiduría, de la experiencia. Yo creo que somos muy afortunados de haberte recibido aquí, de escucharte. Y yo afortunada de estar también y de dejar gracias. un poquito de mi
legadito, que no es mucho, pero bueno, No, dejar un poquito. para nosotros es súper importante y súper valioso, porque además me consta que adolecemos en Canarias de tener espacios en los que este contenido salga a flote. Pues muy bien, nada, pues hemos terminado. Millones de gracias, Mari Carmen. Gracias a ustedes. Espero que hayas Gracias estado a ti. cómoda. Y repito, y lo repito además con placer, que ha sido un honor y un placer recibirte en El Mentidero. Igualmente para mí. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en tu plataforma de audio favorita o en nuestra web etnografiacanaria.com. El Mentidero, un podcast producido por el equipo de Etnografía Canaria.